Vamos andando aquí por toda esta carrera 13. Es el lugar donde empezamos, donde empezó la Candelaria. Aquí fue, en esta calle, en esta casa. Ahora es un taller de mecánica. Ayer era la taquilla, mira. Llegamos al Teatro La Candelaria, Santiago García. Estamos con otra crónica teatral de la historia de la arquitectura del teatro con nuestro querido amigo Rafael Giraldo Paletas, un gran actor aquí en La Candelaria, que es otra memoria viviente de esto que estamos tratando de recuperar, que la historia de la construcción de los teatros, y en este caso que la propuesta ya de la Casa de la Cultura, que es una propuesta novedosa, donde ya todos se integran, ¿no?, a camellar en pro de tener una sala. Martina, ¿usted qué se acuerda de la Casa de la Cultura? ¿Hemos tenido como algún referente? Pues la Casa de la Cultura, la primera parte, digamos, el periodo de consolidación del equipo, pues es el que atañe al teatro, digamos, de repertorio universal, en donde hubo 4 o 5 directores permanentes, donde se hacía todo tipo de espectáculo clásico. Hasta de títeres tenían, cada 15 días tenían que estar estrenando por el público. Estaba Carlos José, que es un autor muy importante de teatro, y Charlie Boy. En un pequeño local de la carrera 13 con la calle 20, tuvimos la ilusión, la quimera, una serie de personas de hacer una especie de casa de la cultura, un centro donde fuera mucha gente, donde se produjeran muchas cosas, donde hubiera salas de exposiciones, donde hubiera discusiones, donde hubiera una polémica sobre ese arte que no se hacía en nuestra ciudad. Yo reivindico también como una tarea muy interesante que hizo la Casa de la Cultura en la primera época, eran lo que nosotros nos dio por llamar los mágicos. Los mágicos era que invitábamos a directores a que montaran una obra de 3 minutos o de 5 minutos y que la montaran en 3 días no más. Un poema, por ejemplo, dramatizado, que inventaran una pequeña farsa sobre un tema del que quisieran. Y ahí se hicieron experimentos completamente experimental, donde de pronto había 5, 6, 8 directores. El mágico 68, o el desfile. Lo del desfile de moda lo hicimos para conseguir una plata para el Festival de Teatro de Cámara. Ese desfile fue una performance maravillosa. Los pintores, los más grandes maestros de la plástica de ese momento hicieron unos diseños imposibles. ¿Usted cómo recuerda ese cambio que hay entre el local que había en la calle 20, 31 con 13, a la llegada a esta casa? Era un galpón de trabajo, era su propietario Julio Mario Santo Domingo. ¡No! El dueño, que se hizo un arreglo con él. 100 pesos valía el arriendo. Yo estuve investigado por ahí que pagaban 100 pesos en esa época. Un año se dejó de pagar el arriendo, entonces él dijo, con tal de que se vayan, les condono la deuda. Les perdono los intereses, era joven. Sí. Gracias a un apoyo del concejal Melo Guevara, y Álvaro Gómez Mercado fueron las personas que consiguieron el apoyo, el auxilio. Era en esa época antes de la Constitución, los auxilios del Consejo. Se pudo adquirir con 300.000 pesos. Este lote se pagaron 200.000 y 100.000 para la adecuación del solar de la casa, que era donde tenían la huerta y los animales, los que vivían acá. La casa esta de inclinato, su primera escritura es de 1630. Y llegamos acá y empezamos a trabajar en ella, a hacer lo que se llama el teatro, ¿no? Esta casa me parece que tiene toda la estructura para hacer una sala de teatro, porque tenía un gran patio, y en ese patio nosotros sacamos la hierba y hicimos lo que hoy es la sala de teatro de La Candelaria. Cuando nosotros llegamos por allá en los años 60, y que obviamente era la época en que aparecía todo ese cúmulo de nuevas propuestas, tanto del teatro del absurdo, con Ionesco, Beckett, Adamov, pero al mismo tiempo también empezaba
como una contrapropuesta que era la de Bertolt Brecht y la del nuevo teatro. Ese término nosotros en los años 60, cuando empezamos en la Casa de la Cultura, lo adoptamos porque era uno de los objetivos fundamentales de nuestro trabajo. No solamente hacer un teatro nuevo por la estética, por el punto de vista de la forma, sino nuevo por el punto de vista de la relación con el público. Exacto. ¿Cómo buscar un nuevo público que permitiera acercar el teatro a la sociedad? Y se logró de alguna manera, se hizo muy notorio. La canción protesta. El Festival de la Canción Protesta. Había una actividad artística, política, cultural, etc. Espectáculos para niños, espectáculos para el gran público. Metámonos en un detalle. ¿Qué momento político estaba viviendo y de transformaciones sociales la juventud de ese momento de la Casa de la Cultura? Había nacido el nadadismo, fundado por nuestro querido Gonzalo Arango en Medellín. La política de la anticultura, donde era aterrador, los jóvenes se estaban rebelando, se estaban dejando el pelo largo. Si se iban a espacios de té, los hombres eran considerados transgresores del sexo. Si las chicas se iban a los cafés, eran consideradas unas machas, ¿sí? Que no tenían feminidad. Entonces todos esos procesos también estaban creando una rebeldía. Estaba una serie de jóvenes rebeldes buscando nuevas expectativas, tratando de transformar la hegemonía conservadora y liberal que se había tomado el poder y se había tomado el país entre tres familias. Todo eso es lo que nos va dando todo ese proceso de la Casa de la Cultura al Teatro La Candelaria. Pero en el mundo no estábamos desligados del mundo. Ahí estaba existiendo nada menos que la Revolución Cubana, estaba la Revolución en Centroamérica, en Sudamérica, había toda una connotación de cambio social, político, económico, y la Casa de la Cultura y la Candelaria jamás se quedaron atrás de ese proceso. En la época en que empezamos, la relación entre el movimiento estudiantil, que era una vanguardia del pensamiento independiente en ese momento en Colombia, la Universidad Nacional jugaba un papel importantísimo en el pensamiento político. Era muy natural pasar de la manifestación a la función, al ensayo, al foro, al debate político. Digamos, las cosas no estaban tan compartimentadas, ni el teatro estaba tan macardizado. Entonces digamos, todos los que estábamos en teatro teníamos una hondísima preocupación por el país. Y sobre todo, ¿sí?, la formación y consolidación de un equipo teatral que luego va a permitir que sea un proceso mucho más sistemático. Es un grupo que empieza a convivir también dentro de la misma casa en un proceso creativo, o sea, la necesidad de la sede para poder presentar los trabajos y los experimentos artísticos. Eso fue rápido. Del 68. Todos camellándole ahí. 68 fue solo un año en la construcción y pala y pico se construyó la sala. Se consiguieron porque había un club de amigos que aportaron dinero y materiales para la construcción de esa sala. Y el concepto de sala multifuncional, que también en eso son ustedes novedosos, o sea, también porque lo que hemos venido viendo en las crónicas, pues casi son los italianos, el concepto de la italiana, el concepto del teatro, pero ustedes también innovan en ese concepto de sala multifuncional. Fue a estudiar a Checoslovaquia teatro y especializarse en escenografía y recorrió muchos teatros, ¿sí? Pues las grandes salas europeas no se adaptaban bien a lo que Santiago entendía. Y cuando, digamos, sin pensarlo, sin planearlo mucho, tuvo ocasión de ser invitado por el Ministerio de Cultura francés a Opole, a Polonia, a conocer un grupo alternativo que allá conoció en la sala de Grotowski.
cuando conocen en 1965. Antecitos de aquí. Antes de entonces ya vio otra forma de manejo del espacio. Pienso en la manera que tienen los cogis de concebir el pasado, el presente y el futuro. Los cogis siempre consideran que el pasado es lo que uno tiene enfrente, lo que uno puede ver hacia adelante, porque es lo que puede visionar. El presente es lo que tiene aquí inmediatamente. Mi presente es aquí, el Teatro de la Candelaria, esta entrevista que estoy haciendo ahora, a los 40 años de haber fundado el Teatro La Candelaria. Y lo que más me interesa es el futuro, es lo que tengo atrás. O sea, lo que no veo, lo que no puedo ver, pero ¿qué es lo que más me interesa? Es oscuro pasado, que es a donde voy, y es como viajar al revés. Y para mí lo más interesante es ese revés, ese oscuro futuro a donde vamos a viajar, que espero que sea como el que hemos vivido hasta ahora, pero más emocionante porque probablemente va a tener más sorpresas, va a encontrarse con el factor que más me ha interesado a mí en la vida, que es el del juego, el del azar, el de lo imprevisto. Aquí en esta sala del Teatro La Candelaria nace todo el proceso de creación colectiva, donde todos pudimos ser actores, dramaturgos, gestores, constructores de teatro. Y eso es lo que produjo que el movimiento teatral colombiano creciera gracias al maestro Santiago García, que logró mantener y crear con un grupo toda una filosofía de vida, todo un movimiento artístico alrededor de las artes, siempre cuestionando. Entonces, hoy día, 2022, ya la creación colectiva es considerada como patrimonio inmaterial de la ciudad de Bogotá por el Instituto Distrital de Patrimonio. Esto tiene unas consecuencias maravillosas para todos, no solo para el arte, sino para la construcción de sociedades de manera colectiva. Es una historia fantástica. Mire, aquí en la Candelaria hay muchos libros, ellos han estado publicando permanentemente tanto la historia, hay diferentes libros. Santiago también fue una de las personas que insistió en que uno debe teorizar y las obras se deben editar. Entonces, todas las obras de la Candelaria que se han producido acá, tanto individual como de creación colectiva, están publicadas, están incluso en un solo libro, está saliendo, y son más o menos 88, con las 6 que hicimos ahora, pasamos ya de las 90. Esa es la producción de obras. Y los textos teóricos de Peñuela, de Patricia, de Santiago. De Pilló, que también es algo poético, ¿no? Qué bonito. Poco también. Y las llamamos ediciones Teatro La Candelaria. Un teatrero tiene que ser alguien que esté muy impregnado del lenguaje de las artes plásticas, de los colores, de las luces, porque es su medio fundamental de trabajo. El teatrero tiene que saber y estar muy profundamente empapado de lo que es el arte, de la literatura, de la poesía. Esta es la ruta del destino. No se pierda la próxima crónica. Ahí nos vemos. Muchas gracias.